Saludos cordiales a todas las personas que se encuentren viendo este video. En este momento les vamos a presentar nuestra tarea de educación cultural y artística. Los integrantes del equipo son Canela Rodríguez, Matías Tazambay, Andrés Cobo, Mateo Barba, Mateo Peñafiel y mi persona, Mónica Aldaz. Esperemos que el video sea de su agrado y el contenido sea de información para ustedes. El rock ecuatoriano es la expresión artística de la música rock realizada en Ecuador a partir de la década de los 60, con gran auge durante finales de los 80 y 90. Algunas de sus características son que además de las distintas influencias estadounidenses, europeas y latinoamericanas, se caracteriza por una fuerte presencia de elementos de géneros nacionales que se han establecido como subgéneros a nivel local, conocido como long metal y rock libre ecuatoriano. Bajo influencias de la New Wave of British Heavy Metal, la escena thrash norteamericana y las corrientes denominadas rock latino y rock en tu idioma emergen en el país varios conjuntos tanto de música rock como metal, especialmente en las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato, al igual que las radios y televisoras. Movimiento hippie. La palabra inglesa hippie deriva de otra palabra en inglés, hip, que quiere decir novedoso, de moda. Algunas de sus características son que los hippies propiciaban la práctica de la meditación, el cuidado del medio ambiente, la libertad sexual, el consumo de estupefacientes, escuchaban rock, psicodélico, rock y folk. Y acostumbraban a practicar el hinduismo y el budismo, como experiencias espirituales diferentes a las convencionales. Los hippies eran profundamente contestatarios, en lo que, para su época, equivalía a decir antibelicistas y anticapitalistas, opuestos al aburguesamiento y la mediocridad de la sociedad de consumo. Eran radicalmente iconoclastas, al menos para su época, dejándose el cabello largo y usando ropas de flores, en franca contravención de una sociedad que distinguía muy rígidamente los roles de género. Movimiento Rastafari. La comunidad Rastafari surgió en un contexto de pobreza y opresión, y sus miembros se identifican como descendientes de indígenas africanos que fueron desplazados a la fuerza de Jamaica por la esclavitud y el colonialismo. Son una comunidad con orígenes en un movimiento religioso político, con tintes anticoloniales, el cual está integrado por algunos africanos, y más que nada descendientes de la diáspora negra. Su cultura ha tenido un alcance global, en parte gracias a los movimientos culturales, como la fue la música reggae, que expande su ideología a través de las letras de sus canciones y también gracias a los movimientos migratorios, que establecen principalmente en África, el Caribe, Estados Unidos y Reino Unido. Además del reggae, se le caracteriza por sus distintos símbolos, entre ellos el león, la bandera con los colores verde, amarillo y rojo, bandera de Etiopía, la bandera panafricanista, verde, roja y negra. Algunas de sus características son que su fundador es Leonard Howell. Su libro sagrado es el Kebra Nagast, Biblia Rastafari. Se originó en el Caribe y su lugar sagrado es Etiopía. Reggae. Es un género musical originario de Jamaica en los años 60. Este suele dividirse en ska, rocksteady, reggae y dancehall. Sus características son: se originó en Jamaica, sus colores representan lo siguiente: el color verde representa la belleza de la tierra y su vegetación, el amarillo representa la riqueza y prosperidad de sus orígenes, y el rojo representa la sangre de sus rastas derramadas mientras protegían su ideología. Influencia del reggae. El reggae apareció como un estilo en la década de 1960. Los ritmos ska, rocksteady, ya establecidos en Jamaica, se desencadenaron y manteniendo su énfasis en el contratiempo, se juntó con las influencias del doo-wop, soul, blues y rock. El legado del reggae. Mi vida solo es importante si puedo ayudar a muchos. Si mi vida es para mí y mi seguridad, entonces no la quiero. Mi vida es para la gente, esa es mi filosofía.
El máximo intérprete del género, Bob Marley, que el 11 de mayo se cumplen 41 años de su muerte, explicaba que el estilo de vida se basaba en el amor, la paz, libertad, hermandad entre razas y pueblos. Esta ideología hasta el día de hoy se sigue transmitiendo entre la sociedad. Rock and roll. Rock and roll es un género musical nacido en la década de 1950 aproximadamente, en el seno de la sociedad norteamericana, ampliamente popularizado por Elvis Presley. Origen. El rock and roll como tal tiene sus orígenes entre 1930 y 1950, pudiendo observarse, sin embargo, elementos propios de este género en producciones de rhythm and blues que datan incluso de los años 1920. En los orígenes del rock and roll existía una combinación de elementos, los blues, bluesy, jazz, rhythm. El género también estaba influenciado por géneros tradicionales como el hillbilly, la música folk de Irlanda, la música gospel y la música country. Características. Uso de la escala pentatónica y de la escala del blues. Formato esencial, cantante, guitarra eléctrica, batería y bajo eléctrico. Aprovechamiento de los recursos de amplificación sonora a la máxima potencia. Marcada acentuación rítmica. Uso de efectos de distorsión. Uso frecuente de la síncopa. Influencia del rock and roll. A partir de la irrupción del rock and roll y en la segunda mitad de los 50 se produjo una evolución artística en la década siguiente, de modo que el nuevo movimiento crece, se desarrolla y se expande por todas partes. El rock en todas sus variantes, que tanto creció en esta época, solían destilar ingenua alegría juvenil, lo que sumado a los ritmos trepidantes y un volumen elevado atrajo de modo irremediable a la juventud. Entonces, se escenifican los grandes conciertos y festivales, se organizan listas y emisoras de radio. Aparecen los fans y las ventas millonarias, se encumbran las primeras estrellas. Surgen las discotecas. Todo ello animó a muchos jóvenes a formar grupos de rock. Performance o pop art. Las características principales de este movimiento consisten en seleccionar objetivos o imágenes populares del momento, sacarlos de su contexto, tras de ellos a través de diferentes técnicas, los aíslan o combinan con otros elementos. De esta manera, los artistas consiguen resaltar o poner en foco algún aspecto banal o rasgo cultural de la época. Las obras reflejan un criterio en la sociedad caracterizada por el consumismo, la importancia de la imagen, materialismo y la moda. A través de la sátira y la ironía, los artistas cuestionan los principios y valores resaltan en ese momento en la sociedad. Además, este movimiento también se caracterizó por representar una ruptura respecto a los criterios tradicionales establecidos en las bellas artes. En cuanto a sus características particulares, destacan intención de acercar el arte al mundo y a la realidad, empleo del lenguaje figurativo y el realismo para mostrar la realidad del mundo, rechazo al expresionismo abstracto. La temática principal tiene la relación con ciudades, cines, televisión, aspectos sociales, entre otros. Las formas representadas generalmente contaban con una escala natural o ampliada. Se realizan mezclas y combinaciones de pinturas con objetivos de la vida real en la misma obra. Entienden que los temas representados como justificaciones de su propia pintura o de su existencia. Influencia del pop art. Actualmente vemos influencia del pop art en muchas marcas de diferentes rubros, como puede ser Ray-Ban, Nike, Coca-Cola, Visa, entre otros. Las características de este estilo, los temas, las formas repercuten en el mundo de las marcas, logotipos e iconos, que neutran de las tendencias más destacadas del momento. En este contexto, el arte y las marcas se relacionan entre sí. Las técnicas. En las obras del estilo pop observamos todo tipo de materialismo de diferentes clases, de pinturas como la cera o el óleo. En elementos como la fotografía es muy común
lo utilizan técnicas como yuxtaposición, el collage o fotomontaje, la influencia directa del daísmo. Ese estilo de cada artista se crea un estilo personal y se señala y seña de identidad. Artistas representantes del pop art: Richard Hamilton y Andy Warhol. Tall painting. La expresión tall painting viene a traducirse algo así como pintando alto. Entendemos que hace referencia a que para lograr los efectos visuales y sensoriales de sus obras hay que pintar desde lo alto. La técnica es sencilla en apariencia. Litros y litros de pintura acrílica se vierten desde un punto elevado sobre las estructuras que crea previamente, y la gravedad hace el resto. El lento fluir de las distintas capas de color da lugar a efectos y formas únicas e irrepetibles. Así contándolo, parece sencillo, pero detrás hay un proceso extremadamente minucioso. Proceso que además requiere mucha paciencia, precisión y seguridad en el vertido y selección de los colores. ¿Qué necesitamos para hacer tall painting? Pintura acrílica fluida, vasos o recipientes para los diferentes vertidos, una superficie a intervenir y un reloj. Tall painting paso a paso. Envolver y proteger todas las superficies que puedan verse afectadas por accidentes. Especialmente cuidado con el suelo. La pintura tiende a esparcirse más de lo que pensamos. Formar la estructura. Es preferible que se trate de algo concreto y liso. Llenamos entre 20 y 50 vasos de pintura acrílica. Se aconseja tenerlos todos llenos antes de comenzar a vertir la pintura. Vertemos la primera mancha de pintura y contamos entre 5 y 10 segundos para la siguiente. Ese tiempo debe ser el mismo para cada uno de los vertidos. Agradecemos a todos por su atención, esperamos que este video haya sido de su agrado.